Muy agradecidos con ustedes que nos sigan acompañando en nuestro programa Real y Medio desde el Kiosco El Saladillero, a través de Vive, el canal del Poder Popular, todos los sábados a las 12 del mediodía. Por cierto, en el caso del Estado Zulia también nos acompaña Aventura Televisión en la transmisión. Bien, hoy el tema, por supuesto, la cumbre de los países no alineados, en general el movimiento de los no alineados. Y nos acompaña, le queremos dar las gracias nuevamente al profesor Juan Romero, Juan, experto en el área de la política, de la geopolítica. Además de eso, conocedor, ustedes han visto los detalles de toda la información que maneja en cuanto al movimiento de no alineados. Y también nos acompaña Néstor Gutiérrez. Néstor es el archivo. Hoy es nuestro kiosquero, un hombre trotamundo, un hombre que ha corrido buena parte de esos países que forman parte de los no alineados. Hace un rato dejamos al aire, Juan, lo último que venías comentando en relación a la significación de que Venezuela sea presidente pro tempore del movimiento no alineado. Le agregamos a eso que además tenemos al país como presidente pro tempore del Mercado del Sur, del Mercosur, pero además de eso su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y se siguen sumando, Juan, escenarios interesantes a nivel mundial en los que Venezuela tiene una gran participación, importante participación. Entonces podemos decir, como viene manejando una matriz de opinión en los medios, que Venezuela está aislada internacionalmente o estamos hablando de una presencia fundamental del país en el concierto internacional. No, mira, obviamente se trata de construcción de matrices de información. ¿Por qué las matrices de información son tan importantes? Porque eso se llama, en teoría de la comunicación se llama procesos de enmarcamiento o de encuadre. Sí. Bueno, porque los procesos de enmarcamiento o la teoría del framing, como también se denomina, ¿no? en la teoría anglosajona de la comunicación, tiene que ver con crear representaciones simbólicas, conjunto de enunciados cognitivos, pues son representaciones cognitivas, son representaciones de la realidad. La realidad es muy compleja y todos percibimos la realidad de forma distinta. La preeminencia de esto que se llama la cultura de la convergencia, que se da a través de las pantallas de los celulares, de los televisores, de la computadora, hace que a través de esas pantallas nosotros, esa totalidad tan compleja de la cual nos hablaba Marc en un momento determinado, percibamos solo una parte. Y de eso se trata la importancia entonces de los procesos enmarcadores o los procesos de encuadre. Porque a través de esos procesos enmarcadores que tienen que ver con las redes, que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, entonces la gente que vive con esa tesis de que el tiempo es oro, en la tesis del apremio, yo reviso los titulares en la mañana, no leo los periódicos ya, sino que prendo la televisión y escucho a un imbécil que me lee los titulares como si yo fuera una persona con problemas de percepción sensorial, ¿no? Y después voy a mi Twitter y leo los titulares y reproduzco, retuiteo, después voy a mi Facebook, es decir, por eso se llama una teoría de la convergencia. En esa teoría de la convergencia, por lo tanto, se trata de una representación de ideas. En nuestro caso, esa representación de ideas a través de los procesos enmarcadores busca presentarnos en una doble visión, hacia el exterior, como un Estado que violenta las normas de las relaciones internacionales. Eso es la tesis del Estado forajido, construida esencialmente a través de un intelectual norteamericano, neoconservador, John Rawls, en su texto La teoría de la justicia. Pero hacia lo interno es la tesis del Estado forajido. Es decir, cuando Florido dice van a venir pocos países... Fallido. El caso no es Estado fallido. Estado fallido, hacia lo interno. Cuando Luis Florido dice van a venir pocos países, es un intento de presentarnos hacia el escenario internacional, hacia el nuevo orden mundial, como aislado porque violentamos el Estado de Derecho. Como violentamos el Estado de Derecho, no respondemos a las inquietudes de nuestros ciudadanos. Ahora, la realidad es completamente distinta. Cuando tú ves, Venezuela es ejemplificada por la propia cumbre de las Naciones Unidas como uno de los países que ha cumplido las metas del milenio. Correcto. Pero hay un manejo de las redes. Un manejo de las redes que es perfectamente articulado, hay un conjunto de operadores y anclas que buscan reforzar imágenes de aislamiento. Por eso, en esa acción, que es una acción que forma parte de una guerra no convencional, que tiene que ver con un conjunto de elementos de aparato de guerra psicológico y que están establecidos muy bien en un documento del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, se llama Special Force on Conventional Warfare, de fecha noviembre de 2010, donde se habla de una guerra subversiva. La unidad democrática en Venezuela actúa como un factor de subversión destinado a deslegitimar, debilitar,
fraccionar un gobierno legítimamente constituido y que no obedece a los intereses de Estados Unidos. Por eso la acción de decir la cumbre de los no alineados no tiene trascendencia y es irreverente, que es el titular que mostrabas tú de Ramos Alú, o el de Florido, que solo van a venir 11 países de los 120, o el titular de boliviano que se llama Venezuela en crisis. Miren, el tema, vamos a discutir sobre la crisis. Se está poniendo más Venezuela en crisis que los aviones que entraron a las 2 Torres Gemelas. Claro. Que a ese mismo día pasaron supuestamente, no sé si 16.000 veces las imágenes. Ese mismo día de los aviones entrando a la Torre Gemela, 16.000 veces. Y no pasaron a los bombarderos bombarderos americanos, bombardeando Afganistán, Ni Irak. O Irak. ni Irak. Y mucho menos lo que sucede ahorita en Siria. Exacto. Y las mujeres que se fueron con sus hijos de Afganistán a la frontera con Pakistán para ser ayudadas. Pasó un tiempo, hubo un canal de televisión, creo que fue francés, que sacó a las mujeres en la frontera con Pakistán con los niños en carpa, tratando de sobrevivir y nadie las estaba apoyando. Esa imagen dejó de pasar. Pasó un buen tiempo y voy yo para allá, para la frontera de Afganistán. Están las mujeres todavía ahí. Fíjate que... No hay. O sea, entonces el medio... Eso que tú dices tiene tanta vigencia y tiene que ver con el manejo de las redes. Yo recuerdo, recuerdan los acontecimientos de Charles Hebdo en París. Sí. Todo el mundo, surgió la campaña por las redes Yeshua París. Sí. ¿No? Pero, ¿cuántos fueron los muertos en París? No llegaron a 100 muertos. Pero en la misma época, a los pocos meses, sucedió un atentado terrible en una universidad keniana. Hubo más de 125 muertos. Y no hubo una campaña Yeshua Kenia, Por ejemplo. Ni eso aquí ni ¿no? Porque tiene que ver con el elemento de la cumbre, el tema de la descolonización. Los muertos de la sociedad occidental, blanca, educada, letrada, son más importantes que los muertos de otras realidades culturales. Es un problema de descolonización. Negros, y esa mestizos. descolonización se expresa desde libros de texto, se expresa desde titulares de noticias, se expresa desde posturas. Es decir, los muertos de los atentados en París, los muertos de los atentados en Bruselas, son más importantes que los muertos ocurridos en Turquía, en los atentados en Turquía. Ellos no son Incluso que muertos los 100 buenos, no son muertos Exactamente. Los son cientos buenos. de miles de muertos por los ataques con bombas nucleares en Nagasaki y Hiroshima. Claro, o los muertos palestinos, productos del aislamiento de Israel, no son muertos buenos. Eso no importa, eso no se visibiliza. Por cierto, tiene que ver con mecanismos de colonización y de control. Por eso que te señalo que cuando Ramos Alud dice esto es irreverente e intrascendente, tiene un profundo impacto en términos de enajenación. Y eso está organizado. Esas palabras Claro, están organizadas. es que es perfectamente gratuitas. estructurado, no son gratuitas. De eso se trata. Por eso insisto, rescato de nuevo a Pierre Bourdieu y su planteamiento sobre la necesidad de confrontarse contra las formas de violencia simbólica. Ludovico Silva, ¿te acuerdas? Sí. Para no hablar solo de autores fuera de nuestro contexto. Sí, sí, sí. Ludovico hablaba de la plusvalía ideológica. ideológica. Es un elemento de plusvalía ideológica. Sí. Y se habla también... Cuando en las academias, cuando en las universidades que educan a gente como Ramos Alú o como Florido, o cuando uno ve enunciados de gente de la Universidad del Sur, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, la Universidad de Carabobo, De los Andes. ¿no? De la Universidad de los Andes, justificando un conjunto de elementos y hablando de que hay crisis, entonces pareciera que no hay crisis en Colombia. Pareciera que no hay crisis en Argentina, donde 300% ha aumentado los servicios públicos, que hay 260.000 desempleados, que hay una inflación en el primer semestre del año superior al 60%, pero lo único que interesa es la crisis en Venezuela. Sí. Pero ahí no se visibiliza el hecho de que en lo que va de año haya más de 26.000 desaparecidos en México, pero en México no hay crisis. ¿No? O Hay que en crisis de Honduras y en vivir. Guatemala la persecución, el asesinato de dirigentes ligados a movimientos ecosocialistas que defienden el medio ambiente, que son perseguidos con aparatos paramilitares apoyados por el Estado,
y que generan una racia que es considerada un delito de lesa humanidad, eso no es objeto de debate. O que no hay crisis en Estados Unidos. O que no hay crisis, Exactamente. claro. Vamos a hablar del imperio, pues no hay crisis en Estados Unidos. O si Supuestamente no hay crisis. confrontar dos realidades distintas, lo que está pasando en Europa, particularmente en España, los desahucios de gran Siguen habiendo cantidad desahucios. de familias que tienen que salir a la calle porque no pueden pagar la mensualidad de su préstamo hipotecario. Y es que en Venezuela, por el contrario, más de 1 millón de familias han sido beneficiadas con la gran misión de O Venezuela. el debate que la Francia de Hollande está generando por la segregación histórica que ha tenido a grupos de diversidad cultural como son los musulmanes de origen francés, Sí. provenientes de las colonias de Argelia, provenientes de su presencia en el Medio Oriente, ¿no? En Siria, por ejemplo. Y que son los argelinos, la historia francesa era que fueron captados, traídos de Argelia para trabajar en las minas de carbón en Francia. ¿Qué pasa con esto? La tercera generación es la que está en la calle y son musulmanes. Entonces, ¿cómo vas a sacar esa espina de ahí? Claro. Van matándolos a todos, es imposible. Eso demuestra, insisto, la vigencia del planteamiento de los no alineados. Hecho en 1955, pero que después de casi 70 años prácticamente, ¿ok?, tiene total vigencia porque las lógicas del capital o las lógicas de algunas formas ortodoxas que todavía existen de interpretación sobre la construcción del socialismo, siguen generando un problema, que es el problema de la incorporación, el problema de la igualdad, el problema efectivamente de resolver las diferencias que están presentes en la condición humana. Eso es una vigencia absoluta que no la puedes negar. Ahora, Juan, Venezuela, presidente pro tempore de los no alineados. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera que pueda, de qué manera puede motorizar Venezuela? ¿Qué haría Venezuela? ¿O cuáles son las agendas a través de las cuales Venezuela, con esta presidencia, puede desarrollar, contribuir precisamente a desarrollar esa misión, ese objetivo histórico que tienen los no alineados? Mire, yo creo que Venezuela va a darle continuidad a un conjunto de elementos que ya forman parte en términos enunciativos de su práctica en términos de política exterior. Y lo enumero en términos de orden más mundial o de orden de punto de vista geopolítico para Venezuela. En términos de orden más mundial, primero el tema de la no injerencia, es decir, el tema de un mundo pluripolar, multicéntrico. Exacto. ¿No? El hecho de que Venezuela asuma esa presidencia durante 3 años es un impulso seguro porque su política diplomática de Estado es una política que apuesta por un mundo pluripolar, multicéntrico. Eso significa que el movimiento de los no alineados ahondará en su planteamiento a través de la presidencia pro tempore de Venezuela en torno a la necesidad de producir una reforma en lo inmediato del Consejo de las Naciones Unidas, ¿no? Que es uno de los planteamientos fundamentales de las líneas de Bandung, ¿no? La modificación del Consejo de Seguridad y modificar las relaciones de poder en las cuales la URSS, la ex-URSS y hoy Rusia siguen manteniendo junto con Estados Unidos y China y Inglaterra, Francia y Alemania un papel importante en el mantenimiento de ese estado de cosas y que te habla de un sistema mundo que no responde a esa necesidad de descolonizar en términos de igualdad, participación y derecho a la propiedad privada. En segundo término, tiene que ver con un mecanismo que está establecido en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que es la resolución pacífica de los conflictos y controversias entre los países. Es decir, la necesaria postura antibelicista que en su enunciado ha tenido la ONU y que no ha correspondido. Lo vemos de nuevo. Los Estados Unidos, burlando un conjunto de decisiones, ha intervenido en Siria, interviene en otro conjunto de escenarios, violentando uno de los principios esenciales que es la resolución pacífica de controversia. En tercer término, obviamente tiene que ver con el respeto de la autonomía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Exacto. Eso a nivel macro. Ahora, a nivel micro, para Venezuela, la presidencia pro tempore de los países no alineados puede significar, uno, utilizar la plataforma de los no alineados para advertir sobre los ataques que en términos de guerra no convencional estamos siendo objeto. Exactamente. Yo vuelvo y repito y recomiendo la lectura del documento Fuerzas Especiales, Guerra No Convencional del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, porque ahí se define un conjunto de acciones y fases de desarrollo que tienen como epicentro en este momento a Venezuela y como protagonista esencial a la Mesa de la Unidad Democrática, que es un grupo de resistencia, tal como lo define ese documento,
¿no? Pero por otra parte, en el caso específico también de Venezuela, puede servir la cumbre de los no alineados para una controversia que es utilizado como un elemento de amenaza contra Venezuela, que es el conflicto por la delimitación de áreas terrestres y marinas que tenemos pendiente con la República Cooperativa de Guyana y la reclamación y la reivindicación histórica que nosotros tenemos de la zona que corresponde a la Guayana Esequiba. Que es nuestra Guayana. En nuestra Guayana. Sí. ¿No? Y esto es un elemento importante porque yo he notado cada vez con mayor alarma cómo muchos de nuestros chamos más jóvenes se refieren a esa parte como Guyana, ¿no? Siempre ha sido denominado como Guayana, porque la denominación de Guyana fue la reacción semántica de los ingleses para decir, epa, esto es otra cosa de la Guayana que los hispanos controlaban. No, es la misma cosa, solo que los ingleses la denominaron Guyana. Te metes en un tema, cónchale, que nos daría para 2 programas más, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y es de verdad muy provechoso haberte tenido acá. Un gusto. Antes de despedirnos, quiero anunciarles a ustedes que también hay otras voces también en las universidades, Juan. Y en el caso de la Universidad del Sur hay un movimiento interesante que tiene que ver con el cine de cortometraje. Y se va a desarrollar acá uno que se llama precisamente Boy Corto. Un término muy zuliano, por cierto. Boy Corto. Queremos compartir con ustedes el afiche en el cual ellos llaman a todo el mundo a participar. Ellos tienen ustedes el Festival de Cortometrajes Estudiantiles Boy Corto, que se va a desarrollar en este próximo mes. Este mes y el próximo mes en Maracaibo. Tienen también ustedes allí la dirección web, el portal web, para que ustedes puedan también hacer, quienes estén interesados, pueden participar en esta, tanto desde el punto de vista de realizadores como también como público. Puedan participar en este festival de cortometrajes estudiantiles Boy Corto. Les deseamos el mayor de los éxitos a los muchachos que participan allí. Juan, Javier, 1 millón de gracias. De verdad, Archivo. un placer. Chivo, hermanito, 1 millón de gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes. El tema de los no alineados da para mucho más, pero Juan hoy ha hecho una síntesis bien interesante en el programa nuestro que nos va a permitir tener más claridad respecto a lo que significan los no alineados y la cumbre que se está desarrollando en la isla de Margarita, aquí en Venezuela. Les deseamos a ustedes el mayor de los éxitos también. Nos vamos a despedir y les recordamos que no se pierdan la excelente programación que todos los días, a toda hora, a cualquier momento nos brinda Vive el canal del Poder Popular y en particular los sábados a las 12 del mediodía, Real y Medio, llevándoles a ustedes la confrontación entre la realidad y lo que dicen los medios de comunicación que están alineados. Gracias, Juan, de nuevo. De nuevo, Javier. Gracias. Néstor. Con Real y Medio, compré una chiva. La chiva tuvo chivito, tengo la chiva y chivitos. Con Real y Medio, compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Con Real y Medio, compré una burra. La burra tuvo burrito, tengo la burra y burrito. Con Real y Medio, compré una pava.